En teoría, las cárceles deberían ser lugares de disciplina y rehabilitación. Pero muchos rincones del planeta la realidad es muy distinta. Existen prisiones que se convirtieron en auténticos infiernos en la Tierra. Hacinamiento, violencia brutal, corrupción, motines sangrientos, y un día a día parece una batalla para sobrevivir. Hoy, en Info Asombrosa, te voy a llevar a recorrer las cárceles más peligrosas del mundo. Prepárate porque las historias que vas a escuchar no son aptas para corazones débiles. Arrancamos con la primera de las cárceles y es Carandiru, en Brasil. Empezamos en Brasil, como dije, en la gigantesca cárcel de Carandiru, en São Paulo, como le quieran decir. En los años 90 era la más grande de Latinoamérica, con más de 8.000 reclusos en condiciones infrahumanas. El hacinamiento era tan brutal que celdas diseñadas para 4 personas llegaban a tener hasta 20. Los presos dormían apretados, compartían baños insalubres y la violencia estaba siempre a la vuelta de la esquina. El 2 de octubre de 1992 ocurrió uno de los episodios más sangrientos en la historia carcelaria: la masacre de Carandiru. Una pelea entre presos desató un motín y cuando la policía militar ingresó al penal abrió fuego indiscriminadamente. El resultado: 111 internos muertos, la mayoría desarmados. Este hecho marcó un antes y un después. Carandiru se convirtió en sinónimo de horror y aunque fue cerrada en 2002, su sombra todavía pesa sobre la historia carcelaria de Brasil. En nuestra cárcel número 2 vamos a hablar de San Pedro, en Bolivia. A diferencia de otras, aquí los guardias apenas controlan los muros externos. ¿Qué pasa adentro? Es otra historia. San Pedro funciona como una ciudad amurallada. Los presos manejan la organización interna, compran o alquilan celdas según su poder económico y hasta montan negocios. Hay restaurantes, peluquerías e incluso alojamientos donde viven familias enteras con los internos. Pero esta aparente autonomía, entre comillas, tiene un lado oscuro. Dentro también funcionan redes de narcotráfico y la ley de las más fuertes se impone en cada esquina. Para muchos visitantes extranjeros, entrar en San Pedro fue como caminar en un mercado callejero, con la diferencia de que todo ocurre tras rejas. La siguiente cárcel que vamos a ver es Sabaneta, en Venezuela. Si hablamos de violencia extrema, la cárcel de Sabaneta en Venezuela es un caso aterrador. Diseñada para 700 prisioneros, llegó a albergar más de 2.500. El control no estaba en manos de los guardias, sino de las bandas armadas que importaban su propia ley. Las armas eran comunes dentro del penal y los motines se desataban con una facilidad alarmante. Uno de los episodios más terribles fue el motín de 1994, donde murieron 108 prisioneros en un solo día. Años después, en 2013, otro enfrentamiento dejó 61 muertos más. Los testimonios hablan de pasillos bañados en sangre, celdas incendiadas y un terror constante. Incluso los custodios admitían que habían sectores del penal donde no se animaban a entrar. Otra cárcel muy conocida para muchos es Black Dolphin, en Rusia. De Sudamérica nos vamos a Rusia, donde se encuentra una de las prisiones más temidas, Black Dolphin. Su nombre proviene de una escultura de delfín negro frente a la entrada, pero lo que ocurre dentro es todo menos pacífico. Aquí están encerrados los criminales más peligrosos de Rusia: asesinos en serie, terroristas, incluso caníbales. El régimen es tan estricto que los presos no pueden caminar erguidos. Cada vez que son trasladados deben hacerlo encorvados y con la cabeza agachada, mientras 2 guardias los sujetan por los brazos. Las celdas tienen 3 puertas de seguridad y vigilancia a las 24 horas. Se dice que escapar de Black Dolphin es imposible. Pero la verdadera tortura no es física, sino psicológica. El aislamiento y la rutina eterna que destruye poco a poco la mente de los prisioneros. Y nuestra última cárcel, ADX Florence, en Estados Unidos. La prisión más segura y a la vez más temida, la ADX Florence en Colorado, conocida como la Alcatraz de las Rocosas,
Allí cumplen condena algunos de los criminales más famosos narcotraficantes, líderes de mafias y terroristas internacionales. Entre ellos estuvo Joaquín El Chapo Guzmán. Los presos pasan 23 horas al día encerrados en celdas de hormigón de apenas 2 por 3 metros. No tienen contacto humano, apenas ven la luz del sol y todo está diseñado para que escapar sea imposible. Los expertos dicen que ADX Florence no mata el cuerpo sino la mente. La soledad absoluta y la falta de estímulos destruyen psicológicamente a los internos en pocos años. Estas cárceles representan dos caras del horror. Por un lado, el caos absoluto donde las bandas y el crimen dominan, y por otro, el control extremo donde la vida se convierte en un aislamiento interminable. Ya sea en Brasil, Venezuela, Rusia o Estados Unidos, todas comparten algo en común. Son lugares donde la esperanza parece extinguirse al cruzar las rejas. La pregunta que te dejo es: ¿qué es más aterrador? ¿Una prisión dominada por la violencia y la anarquía o una donde el encierro es tan absoluto que la mente se quiebra antes que el cuerpo? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias impactantes en Info Asombrosa.